Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre el síndrome de Jacobson. Para iniciar esta presentación tenemos que saber qué es este síndrome, qué es lo que hace y qué ocurre. Primero tenemos que es un trastorno de genes contiguos que da lugar a ciertas anomalías congénitas y discapacidad intelectual. Esto se da debido a la pérdida o de lesión parcial del brazo largo del cromosoma 11. Fue descrito por primera vez por Jacobson en 1973. Este fue encontrado en una familia de varios miembros que habían heredado una translocación desequilibrada de este cromosoma. Al estar investigando esta familia, se dan cuenta en los análisis que todos y cada uno de ellos tiene el mismo de lesión en el cromosoma 11. Alguna de sus características es, por ejemplo, su tamaño, que es la de lesión es de 7 a 20 mb. Luego tenemos puntos de ruptura, que estas se dan en la subbanda 11q23 y se extiende habitualmente hasta el extremo más distal. Luego también tenemos las de lesiones terminales mayores, se extienden aproximadamente del 11q3.2 y tienen más probabilidad de tener consecuencias letales embrionarias. Por lo general, es más común que las de lesiones intersexuales tengan lugar en la locación del cromosoma 11q. En las características clínicas que tenemos un retraso en el crecimiento pre y postnatal. También tenemos un retraso en el desarrollo psicomotor. En los rasgos faciales también hay una gran diferencia. Tenemos afecciones como trombocitopenia y panzotipenia. En anomalías hay un subgrupo de pacientes que pueden presentar anomalías del corazón, riñones, tracto intestinal, genitales, sistema nervioso central y esqueleto, y también pueden presentar anomalías en el sistema auditivo, inmunológico y hormonales. Y por último, en esta parte tenemos la epidemiología. Se han descrito hasta el momento 200 casos de este síndrome y por lo general los nacimientos de uno en 100.000 nacimientos son los que nacen con esta de lesión en el cromosoma 11. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Buenas tardes, mi nombre es Miranda Cis López Beltrán y yo les voy a hablar sobre la parte clínica del síndrome de Jacobsen, dentro de la cual en la descripción clínica podemos decir que existen tan solo 200 casos conocidos dentro de la literatura, también llamado síndrome Q11, de los cuales el 60% han nacido a término, el 30% prematuros y el 10% han nacido posparto. De estos resultados se ha encontrado que los partos han sido en un 65% espontáneos, en un 35% cesáreas. Sin embargo, 20% de los niños que padecen síndrome de Jacobsen fallecen antes de los 2 años, mientras que la esperanza de vida de esta sigue siendo desconocida. Una de las maneras de identificar la enfermedad es mediante las manifestaciones características que se presentan al padecerla, como el retraso de crecimiento, en el cual el 75% mide debajo del percentil 10 y el 25% perdón, dentro del rango normal, mientras que el retraso del desarrollo psicomotor, el 97% es un déficit intelectual de leve a grave, siendo esta característica directamente proporcional con el tamaño de la lesión. Otra de las manifestaciones características son las malformaciones físicas, dentro de las cuales las podemos encontrar tanto en el rostro, manos y pies. En el rostro pueden ser anomalías del cráneo, como por ejemplo la trigonocefalia, la cual es una anomalía en la cual el cráneo posee una forma característica que al verse desde arriba se aprecia una frente de forma triangular. Sin embargo, solo afecta a un número menor al 30% de los pacientes que tienen síndrome de Jacobsen. También pueden tener cejas poco pobladas y cataratas, puente nasal plano y ancho con nariz corta, boca en forma de B con retrognatia, que es cuando la mandíbula se encuentra como retraída hacia atrás. En las manos podemos encontrar sindactilia cutánea y yemas de dedos planas, mientras que en los pies suelen ser regordetes y planos con dedos superpuestos. Las malformaciones viscerales se dan principalmente en el órgano del corazón, que pues afectan al 56% de los pacientes, teniendo un defecto del tabique ventricular, un estrechamiento de la aorta, el complejo John o un corazón izquierdo hipoplásico, el cual se debe de tratar inmediatamente con tratamiento o hasta cirugía.
También existen malformaciones dentro del tracto gastrointestinal que les provoca dificultades de alimentación en el periodo neonatal o estreñimiento crónico, anomalías cerebrales, en el sistema urinario que afecta al 13%, en el esqueleto que afecta al 14% y ortopédicas que afectan al 19%, como es el caso de luxaciones de cadera, escoliosis, pies planos o zambos. Los aspectos hematológicos suelen ser principalmente el síndrome Páez-Trousseau, que afecta al 85% de los pacientes, el cual es un trastorno plaquetario específico que es caracterizado por una trombocitopenia neonatal. Además, las plaquetas tienen un menor número de cuerpos densos ricos en adeninas y serotonina, indicando así un déficit de almacenamiento. También podemos encontrar un déficit en la hormona del crecimiento, como mencionamos en el primer punto, y en la estimulante de la tiroides, así como un 22% tiene un eczema cutáneo. La última de las manifestaciones serían los tumores malignos. Todavía no hay evidencia de un riesgo aumentado de este tipo en pacientes con síndrome de Jacobsen en la literatura, pero sí se toma en cuenta la presencia de lesiones cromosómicas somáticas que se transforman en tumores malignos en la edad adulta que pueden llegar a tener un mal diagnóstico. Un caso clínico que conocemos sería el de una niña de 4 años, la cual fue diagnosticada con síndrome de Jacobsen. Y pues es una niña mexicana, la cual nació prematura, exactamente de 36 semanas, presentando plaquetopenia autoinmune, una de las manifestaciones que mencionábamos anteriormente. Cuenta con ciertas características físicas que también pues hicieron sospechar a los papás sobre si su hija tenía algún síndrome. Se le realizó un análisis genético en el cual se encontró que presentaba una lesión terminal en el brazo largo del cromosoma 11. Debido a esto, se decidió hacer un análisis genético familiar, sin embargo, no se encontraron anormalidades dentro de este. La detección del síndrome de Jacobsen es mediante observar los cromosomas aumentados en un microscopio. Primeramente se realiza una tinción en la cual se teñían los cromosomas de células cultivadas procedentes de una muestra de sangre para dar la apariencia de un código de barras. Se llevará observación en el cual se ampliarán hasta 900 veces para observar el cromosoma 11 roto. Si se quiere llegar a observar de manera más precisa cuál es el segmento roto del cromosoma 11, se utilizará la prueba de análisis molecular FISH, la cual ayudará a predecir las consecuencias a futuro. En cuanto a la bioquímica del síndrome de Jacobson, tenemos que hay una alteración en la expresión y actividad de proteínas involucradas en la transducción de señales como pueden ser las olfativas. Como recordatorio, la transducción de señales es el proceso por el cual las señales químicas, como pueden ser las moléculas odoríferas o los sabores, se convierten en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por el sistema nervioso central. Ahora, en relación al olfato, como se mencionó, este síndrome implica alteraciones en los receptores olfativos, que son proteínas localizadas en la membrana de las células receptores olfativas en la cavidad nasal. Estos receptores son responsables de reconocer las moléculas odoríferas y desencadenar una cascada de eventos bioquímicos que resultan en la generación de señales eléctricas, por lo que la lesión de genes implicados en la formación y función de estos receptores puede conducir a una disminución o ausencia de la percepción olfativa. También se afectan los canales iónicos presentes en las células receptores olfativas. Estos canales iónicos son esenciales para la generación de potenciales de acción y la transmisión de la señal olfativa al sistema nervioso central, por lo que las alteraciones en la expresión o función de estos canales iónicos pueden comprometer la transducción de señales olfativas y por lo tanto reducir la capacidad de detectar olores. A nivel molecular, la lesión en el cromosoma 11 en el síndrome de Jacobson afecta a varios genes que codifican proteínas con funciones bioquímicas específicas. Algunos de estos genes incluyen ETS1, YAM3 y BSX. La alteración de ETS1 puede alterar la angiogénesis al afectar la formación de nuevos vasos sanguíneos, lo cual puede tener repercusiones en la irrigación sanguínea de diferentes tejidos, provocando la aparición de anomalías vasculares. La alteración de YAM3 puede afectar la adhesión entre las células epiteliales y la integridad de las uniones estrechas. Esto puede provocar anomalías en la estructura y función de los tejidos,
lo que podría manifestarse en diferentes sistemas del cuerpo como la piel, los vasos sanguíneos y las membranas mucosas. La alteración de BSX puede interferir con el desarrollo y la diferenciación de las neuronas en el sistema nervioso central, lo que contribuye a los trastornos de comportamiento y a las dificultades cognitivas observadas en el síndrome de Jacobson. Otros genes importantes que se pueden mencionar son FLI1, que puede provocar alteraciones en la hematopoiesis, y ARH-GAP32, que puede afectar la regulación del citoesqueleto. Cura y tratamiento en el síndrome de Jacobsen. No existe una cura para el síndrome de Jacobsen, por lo que el enfoque se centra en el manejo de los síntomas y las complicaciones asociadas. El tratamiento es sintomático y multidisciplinario, adaptado a las necesidades individuales de cada paciente. Puede incluir terapia de reemplazo hormonal, intervenciones quirúrgicas para abordar anomalías específicas, terapia física y ocupacional, terapia de habla, atención psicológica y apoyo educativo. El tratamiento se afronta a nivel pediátrico, de cardiología pediátrica, neurológico, oftalmológico, otorrinolaringológico, endocrino o inmunológico. Se deben realizar controles periódicos. Los pacientes incluyen pruebas auditivas, asesoramiento endocrino e inmunológico y seguimiento a todos los pacientes. Los recién nacidos con el síndrome de Jacobsen pueden necesitar una sonda de alimentación. Debe prestarse especial atención a los problemas hematológicos y es posible que las malformaciones del corazón requieran alguna cirugía cardíaca. Afectaciones de interacción del síndrome de Jacobsen. Este síndrome afecta diferentes aspectos de la vida de las personas. Entre ellas destacaremos algunas a continuación. Ahora bien, entraremos en los diferentes ámbitos que afecta el síndrome de Jacobsen en la vida de una persona. Entre ellas podemos destacar el aprendizaje, el habla, la conducta, las habilidades motoras y el crecimiento y apariencia. Nos centraremos en cada una de ellas y las explicaremos a continuación. ¿Cómo afecta el síndrome de Jacobsen en el aprendizaje? La mayoría de los niños con el síndrome de Jacobsen aprenden más lentamente que sus compañeros de clase y habitualmente tienen 9 meses, 12 años, 3 meses, 11 años, 5 dificultades leves o moderadas para el aprendizaje. Unos cuantos niños aprenden a un ritmo normal y se ha sugerido una asociación entre el tamaño de la supresión y la capacidad de aprendizaje. Existe un cuadro muy variado, lo que significa que los niños con el trastorno por supresión terminal o síndrome de Jacobsen deben ser sometidos a un detallado estudio educativo para identificar y potenciar sus capacidades. Generalmente, estos niños tienen dificultades para mantener la atención y se distraen con mucha facilidad, lo que puede limitar sus logros, sobre todo en un entorno educativo desconstructivo. Ahora bien, ¿cómo afecta el síndrome de Jacobsen en el habla? Bueno, el habla aparece tarde y los niños necesitan apoyo para usar medios de comunicación alternativos, como dibujos y gestos, hasta que son capaces de expresar sus deseos y necesidades. La mayoría de la gente con el síndrome de Jacobsen aprenden a hablar y algunos de ellos lo hacen con mucha fluidez. Sin embargo, no todos lo consiguen y muchos niños pueden comprender el lenguaje receptivo a un nivel superior de lo que son capaces de hablar, o sea, de expresarse. Son más buenos para recibir información que para poder ellos expresarla. El síndrome de Jacobsen en la conducta. El primer estudio formal sobre la conducta en el trastorno por supresión terminal o el síndrome de Jacobsen está en marcha. Hasta que haya sido completado, la información proviene de las experiencias de la familia, de las familias donde tenemos una persona con este padecimiento. Dentro de un cuadro muy variado, se muestra que algunos niños son proclives a trastornos de conducta. Algunos niños tienen una conducta desafiante y muestran tendencia a reclamar la atención de los demás. Otros niños tienen rabietas espectaculares, pero estas, así como los comportamientos agresivos, tienden a desaparecer conforme se desarrolla su habilidad de lenguaje. Algunos niños desarrollan comportamientos compulsivos, como destrozar las cosas de la casa, o de cualquier lugar. Unos pocos niños muestran una conducta similar al autismo y muchos son diagnosticados con trastorno de hiperactividad y déficit de atención por desinformación. ¿Cómo se desarrollan las habilidades motoras cuando se presenta el síndrome de Jacobsen?
Bueno, los niños con el síndrome de Jacobsen alcanzarán las etapas de desarrollo un poco más tarde que los niños que no presentan este síndrome, pero sí lo conseguirán. Tanto en un amplio grupo de estudio como en casos registrados por UNICE, se demuestra que todos los niños aprenden a caminar. La mayoría de los niños lo logra superando la hipotonia, o sea, la flacidez muscular y bajo tono, y algunos niños necesitan tratamientos ortopédicos específicos para tratar problemas como ciertas deformaciones en el pie y rigidez de los músculos del pie y pantorrilla. La habilidad manual y la coordinación de vista y manos se desarrollan tarde, pero con estimulación temprana y terapias ocupacionales, la gran mayoría de los niños aprende a alimentarse, a lavarse y vestirse por sí mismos, a escribir y hasta a manejar un ordenador. ¿Cómo es el crecimiento y la apariencia de las personas que presentan el síndrome de Jacobsen? Bueno, en niños. La mayoría de los niños tiene baja estatura para su edad y muchos están por debajo de su porcentaje normal. Algunos de los niños con estatura más baja tienen un déficit de un tipo de hormona de crecimiento. Esta hormona es llamada IGF-1. Se llama insulina de factor de crecimiento tipo 1. Todos los niños con el síndrome de Jacobsen deberían ser reconocidos por un endocrino pediátrico para ser sometidos a una evaluación de sus niveles hormonales. Si a su niño se le detecta un déficit de la hormona del crecimiento, debería discutir con el endocrino sobre las ventajas e inconvenientes de un tratamiento hormonal. La mayoría de los niños con síndrome de Jacobsen tienen rasgos faciales ligeramente anómalos y observarán que presentan muchas similitudes entre ellos. Como características más frecuentes encontramos orejas de implantación baja, frente prominente, puente nasal ancho, extremos de la boca curvados hacia abajo, párpados caídos, mandíbula inferior pequeña, pliegues de la piel en el extremo interior de los ojos. Muchas de estas manifestaciones son solo cosméticas. La trigonocefalia grave puede ser corregida quirúrgicamente mediante una intervención para separar los huesos del cráneo, y los párpados caídos que pueden llegar a oscurecer la pupila pueden ser levantados mediante una cirugía para asegurar que la visión se desarrolle de manera adecuada. Bueno, aquí vamos a presentar lo que se conoce hasta hoy de cómo se puede vivir con el síndrome de Jacobsen en una etapa adolescente y en una etapa adulta. Bueno, en una etapa adolescente se tiene poca información. Bueno, existe poca información, lo que nos sugiere que la pubertad se desarrolla normalmente. Las chicas pueden tener menstruaciones particularmente abundantes como resultado de la anomalía plaquetaria subyacente, y en tal caso las familias deberían consultar a un endocrinólogo como se ha sugerido anteriormente. En la etapa adulta, el síndrome de Jacobsen, pues existe muy poca información disponible, pero indica que los niños con trastornos de supresión terminal o síndrome de Jacobsen pueden llevar una vida feliz, semi-independiente, enriquecedora y valiosa. La organización UNICE cuenta con miembros que realizan labores a tiempo parcial como voluntarios, cuyo trabajo es remunerado por la comunidad y que viven separados de sus familias en hogares independientes que les han sido proporcionados para tal fin. Bueno, como conclusiones sobre la investigación en el síndrome de Jacobsen, podemos decir que el síndrome de Jacobsen es un trastorno genético infrecuente causado por la elección de una copia del brazo de largo del cromosoma 11. Una amplia mayoría de los pacientes presentan síndrome de París-Trousseau, facies característica, dificultades en el aprendizaje y talla baja. En ocasiones puede asociar otras afectaciones en otros aparatos, fundamentalmente cardíacas. El síndrome de Jacobsen es un cuadro que requiere un manejo multidisciplinar que puede involucrar a diversos profesionales dependiendo del fenotipo del paciente. Manifestaciones como la talla baja o las dificultades en el aprendizaje precisan una atención especial por parte del pediatra de atención primaria, que será el primer y principal contacto del paciente y su familia con el sistema asistencial. Dada la complejidad del cuadro, sería necesario que desde consultas de atención primaria se pueda realizar un seguimiento eficaz de la evolución del paciente, con especial atención a signos de alarma o aparición de complicaciones asociadas a ese cuadro.
Bueno, y para terminar con esta presentación, pues les dejamos las referencias que utilizamos para poder obtener la información necesaria en la investigación del síndrome de Jacobsen. Muchas gracias.